Una primera relativa a las losas postensadas, el aspecto sísmico, que es una charla que di en Costa Rica en febrero de este año y que ahora se repite por segunda vez en Perú. Y luego vamos a hablar sobre el proyecto del Teatro Nacional. Vamos a comenzar dividiendo la charla en tres partes. El uso de los elementos postensados en el Perú, la primera parte. La segunda parte, disposiciones normativas para el diseño sísmico resistente en el Perú. Y la tercera parte, ejemplo de diversas estructuras peruanas en zonas sísmicas con elementos postensados. Uso de elementos postensados en el Perú. Lo que están viendo en la foto es un proyecto que se llama Lima Central Tower, que tiene 10 sótanos de estacionamiento y 25 pisos dedicados a oficinas. Ya ha sido inaugurado en enero más o menos. Y acá al costado está otro llamado Capital 2, que también tiene, este tiene 9 sótanos, uno menos, y oficinas. Queda en la zona de Surco, al costado del Jockey Club del Perú. Desde la década de los 60 en el Perú se comienzan a utilizar elementos postensados. Inicialmente se utilizaban en estructuras especiales de grandes luces y como elementos prefabricados en forma de viguetas. Muy posterior, en la década de 1990, se empezaron a utilizar losas y vigas postensadas, con la finalidad de reducir peraltes y lograr luces más grandes. A partir de 1990 incursionan en el Perú las losas postensadas, lo que habíamos tenido antes, 1960, 70, 80, 90, eran vigas postensadas. Se hacen estacionamientos subterráneos con bandas postensadas. A partir del año 2000, se incrementa el uso del postensado, se permite mayores distancias entre columnas y menores alturas de entrepisos. Y se hacen sótanos con menores alturas y edificios con menores alturas. ¿Qué cosa ocurre? En Lima hay reglamentaciones municipales que obligan a tener una gran cantidad de estacionamientos. Los edificios dedicados a oficinas, si por ejemplo tienen que hacer 20 pisos de oficina, hay que hacer por lo menos 10 sótanos de estacionamiento. Entonces se ha llegado a creo yo, un récord mundial de que el último que se ha hecho tiene 11 sótanos. Y entonces estamos haciendo edificios de 11 sótanos, 10 sótanos, 8 sótanos, 9 sótanos. Hay por lo menos ya 10 edificios de ese tipo. Cuando uno hace un edificio en sótano, uno puede decir altura piso a piso 3 metros. 3 metros por 10 son 30 metros de excavación. Si se presenta un señor y dice, yo te hago lo mismo, pero en lugar de tener 3 metros, yo te lo hago en 2 metros 70, por decir algo. En 10 sótanos son 27 metros. Entonces ya se ahorró 3 metros de excavación, se ahorró 3 metros de muros que tienen que ser anclados y así entra el postensado en el mundo moderno. Se están haciendo muchos edificios con postensado. Esta es una foto del Lima Central Tower, que estaba aquí
Tiene unas luces de 12 o 13 metros y tiene unos volados hasta de 5 metros. Acá tiene una banda, esta es la losa, y acá se nota un borde que es como decir una viga. Esa viga postensada se le llama banda postensada. Es muy ancha, tiene 2,50 metros de ancho por 50 centímetros de altura por 45 centímetros de altura. 47 centímetros de altura. Acá hay otro edificio en Pardo y Aliaga. Acá hay las columnas exteriores, el núcleo central de los ascensores, y desde aquí hasta acá hay 13 metros de luz. Esta banda tiene 50 centímetros de peralte, 25 para abajo, y la losa era una losa aligerada de 25. ¿Por qué se ve losa maciza? Porque la losa aligerada no es la convencional, sino es una pre-losa aligerada. Pre-losa aligerada significa que tiene una losa inferior prefabricada y viguetas cada 60 centímetros. Son dos ejemplos, estos dos edificios, de luces muy grandes, 13 metros, 12 metros, con un orden de magnitud de 50 centímetros. En sótanos se utilizan losas postensadas, usualmente planas con abacos. Se logran encofrados más fáciles y se reducen las profundidades de excavación. Acá hay una foto de un sótano de 10 sótanos. Este es el edificio Lima Central Tower, 11 sótanos creo que tiene. Acá se ven los muros con todos los anclajes. Paño por paño se ha ido anclando y se ha ido bajando hasta 10, 11 metros. Acá está el edificio del costado, Capital. Ese tenía 2 sótanos menos, terminaba acá. Entonces acá se ha puesto anclajes para poder bajar los 11 sótanos, mientras este tenía 9 sótanos. Acá se está haciendo la platea de cimentación de la zona de los ascensores. Por acá son zapatas aisladas para columnas. En pisos superiores, la reducción de entrepisos permite ganar 1 o 2 pisos adicionales dentro del límite municipal de la altura. Lo mismo que hemos hecho para abajo, cuando hemos dicho cuánto cuesta hacer 10 sótanos, 30 metros, 32 metros, podemos decir para arriba. En muchas municipalidades hay alturas máximas. Entonces, por ejemplo, que la altura máxima sea 50 metros, por decir algo. Entre 3 metros saldrán 16, 17 pisos. Pero ¿qué pasa si ahora hacemos 2,70 metros la altura de piso a piso? Entonces ahora, quién sabe, ya se ganó un piso más. ¿Se entiende? Por la altura. Por eso es que el postensado entra a tallar en estos edificios. Este es otro edificio que todavía no está construido. Es en la zona de Javier Prado, Camacho, y los dos tienen 11 sótanos de excavación y tienen 25 pisos de altura. Acá el entrepiso se ha bajado a 3,40 metros. En un edificio de oficinas hay la losa, la viga, un falso cielo, y las instalaciones pasan por debajo de la viga y por encima del falso cielo. Eso da una altura importante. Acá ven la planta de una de las torres, la que estaba más a la izquierda. Perdón. No lo puedo volver.
Esta de acá es la primera torre que vamos a ver y esta es la segunda. Son sumamente irregulares. Se ha estructurado con una placa grande de concreto, una placa grande de concreto y una placa grande de concreto. Digamos que en esta dirección, más o menos, estas tres grandes placas toman la fuerza sísmica. Para la otra dirección, tenemos aquí un cacho, esta placa, esta y esta. Eso nos da una placa en esta dirección que tiene que estar contrarrestada por otra placa. Acá la ven. Esta es mucho más gruesa, de 80 centímetros de ancho, para contrarrestar estas placas que estaban acá. Y entonces el centro de rigidez más o menos estará acá. Todavía hay algo de torsión porque hay una parte del edificio que sobresale. Muy bien. ¿Dónde entra el postensado? Desde este punto hasta acá hay casi 15 metros. Y desde acá hasta acá hay más o menos 13 metros. Entonces, esto es una banda postensada. El resto son losas postensadas sin ninguna viga. Solamente hay un abaco, o sea, un ensanche de la losa para hacer el punzonamiento. Por la parte de atrás, por aquí no hay ninguna viga. Por acá hay un ensanche de la losa llamado abaco. Y estas vigas tienen 10 o 20 centímetros menos de peralte para que puedan pasar las instalaciones. Aquí tenemos la otra torre, también bastante rara. Tiene el mismo concepto, placa, placa y placa. Para la dirección X más o menos estamos bien. Para la dirección Y, placa, 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 y necesitamos algo grande acá que contrarreste los efectos de torsión. ¿Dónde se usaron las bandas postensadas? Banda postensada, banda postensada, banda postensada, banda postensada, banda postensada. Los sótanos están confinados por el terreno y no tienen deformaciones relativas entre un sótano y otro. Además, los muros de sótano actúan a manera de grandes placas que rigidizan la estructura. Los pisos superiores sí presentan desplazamientos relativos entre piso y piso, que eso es el sismo, y es donde se presentan las demandas sísmicas importantes durante un terremoto. Anteriormente, la concepción estructural era tener edificios de placas y pórticos de concreto armado sismo resistentes, que podían o no tener losas postensadas. Si existían vigas postensadas, estas se ubicaban en la estructura de manera de no tomar las fuerzas sísmicas durante un terremoto. Entonces acá encontramos un primer problema. Si las vigas postensadas, las bandas postensadas, van a tomar mucho sismo o poco sismo. Si regresamos, acá encontramos algo raro. Esta banda postensada, para este gran volado, se ha podido poner acá. Agarraba la columna y agarraba el extremo de la placa. Venía una banda postensada acá. Y seguramente la otra la hubiéramos puesto acá. Y con eso solucionábamos el volado. ¿Correcto? Pero esa banda postensada, ubicada en el eje estructural, hubiera tomado sismo. Entonces, se ha hecho una en el medio,
apoyada sobre esta, y esta no tiene sismo, porque ya no forma un eje estructural con las columnas o con las placas. Eso es un poco la idea de las bandas que forman la estructura y que tienen sismo. Veamos otro ejemplo. Centro Comercial Primavera, es el Open Plaza Angamos, hecho en el 2009. Tiene luces bastante grandes, 14 metros, 16 metros, porque en esta parte no se quiere columnas, en esta parte no se quiere columnas, y por acá sube la rampa al estacionamiento para dejar, digamos, los automóviles en la parte de arriba. Entonces, la estructuración se hizo primero buscando placas, y por ahí no debería haber postenzado. Placa y placa, y esta viga no es postenzada. Por la izquierda, placa, esta viga sí es postenzada. En X, placa, 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 placa. La gran mayoría de vigas postensadas no van a tener sismo, porque el sismo se está yendo por aquí, el sismo se está yendo por aquí, entonces aquí, aquí, acá, 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 lo que tenemos es carga vertical. Esa es más o menos la idea. Con el reciente incremento de edificaciones con bandas y vigas postensadas, es cada vez más difícil lograr una estructuración en donde dichos elementos no tengan demanda sísmica. Así como les mostré antes una viga que sí va a tomar sismo de todas maneras, eso es difícil. Entonces, en estos casos es necesario tener consideraciones especiales en el diseño que permitan una ductilidad adecuada aun cuando se tengan elementos postensados. Resumen de la primera parte. Se usa mucho el postenzado en los sótanos y en los pisos superiores. Eso ha permitido luces bastante grandes con peraltes de 47-50 centímetros. Eso ha permitido ahorrar excavaciones o hacer un sótano más, o ha permitido hacer algún piso adicional. ¿Qué problemas hay? Se sigue estructurando con placas, con columnas y vigas. Siempre trataremos de formar el sismo en Y, el sismo en X, la torsión, eso es igual. Lo que se busca es que las bandas postensadas no tomen sismo. Si eso no se puede hacer, viene esta segunda parte. ¿Qué dice nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones? La norma E060 de concreto armado, que tiene metido adentro el postenzado. Esta es la norma E060 de concreto armado. En el mundo nosotros decimos que la norma peruana es muy parecida a la ACI. El ACI más o menos del 2011 es muy parecido a la norma E060, o digamos al revés, la norma era 60, es muy parecido al 2011. Sin embargo, hay diferencias. La norma peruana tiene algunas cosas de menos, y en el caso del postenzado tiene bastantes cosas menos. Vamos a ver esta problemática. El Código peruano clasifica a los edificios según el sistema estructural en edificios de placas y duales tipo 1, edificios de pórticos y duales tipo 2. El espíritu de la norma es tener mayores exigencias en las placas de los edificios para cuando estemos en el sistema de placas o dual 1.
y es más importancia en las vigas, en las columnas, cuando estemos en el caso de pórticos y dualos. En el ACI no existe dual 1 y dual 2. En el ACI solamente hay edificios de muros y de pórticos. Y dual, la mezcla de placas y pórticos, pero no hay dual 1 y dual 2. Esa es una primera diferencia bastante importante. Muros es cuando los muros toman las placas el 80% del cortante sísmico o más. Dual 1 es cuando los muros toman el 60% del cortante sísmico hasta 80%. Dual 2 es cuando los muros toman menos del 60% del cortante sísmico. Y pórticos es cuando los pórticos toman por lo menos el 80%. ¿Qué significa? Tenemos edificios de muros y edificios de pórticos. Y en el medio está dual 1 y dual 2, ¿no? Un poquito menos, un poquito más. Las limitaciones y en deformaciones y resistencias que hay en vigas y columnas de edificios de pórticos son intencionalmente muy rigurosas. Debido a ello, este sistema estructural generalmente no es viable en zonas de demanda sísmica. En Lima, hacer un edificio de 20 pisos con solamente columnas no existe. ¿No? ¿Por qué? Porque las limitaciones en deformaciones y resistencias que hay en vigas y columnas de edificios que solamente tienen pórtico son intencionalmente muy rigurosos. Debido a ello, este sistema estructural generalmente no es viable, no se puede hacer un edificio de columnas y vigas en Lima, en la zona 1, porque hay mucha demanda sísmica. Es difícil respetar la filosofía de tener columnas fuertes y vigas débiles, porque esa es la otra historia, ¿no? Si haces un edificio de puro pórtico, las columnas tienen que ser más fuertes que las vigas. Y eso muchas veces es imposible, porque entre columna y columna hay 7 metros, te va a obligar a tener una viga de 70 centímetros per año. Y la columna no necesariamente va a ser de 80 o de 90, en cada dirección. Entonces no es fácil esto. Usualmente el uso de cables postensados permite tener vigas o bandas con resistencias altas con una sección relativamente pequeña. Esto causa que sea deseable tener una estructura con una densidad alta o moderada de placas que puedan tomar las fuerzas sísmicas. Los criterios de diseño sismoresistente que aplican para vigas convencionales también se aplican para vigas postensadas. El reglamento peruano presenta exigencias en la cantidad de confinamiento, en zonas de rótulas plásticas y criterios de diseño por capacidad, y basta ver el capítulo 21 de la norma E060. Por ejemplo, dice, deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en ambos extremos con un espaciamiento máximo de D cuartos, pero no menor de 15, 10 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de la barra del estribo. Esas son cosas reglamentarias. ¿Cómo se diseñan las vigas? Hay que diseñarlas para que por corte resistan más que por momento. Entonces, hay exigencias que me van a decir que no solo interesa el cortante isostático, sino interesa el cortante hiperestático. Entonces hay que decir, en esta zona es el cortante isostático más el momento dividido entre la luz, etcétera, etcétera.
El ACI menciona exigencias especiales para elementos postensados con solicitaciones sísmicas. En el antiguo capítulo 21, que ahora es el capítulo 18. ¿Qué ha pasado? El ACI ya sacó un nuevo reglamento, el ACI 318-2014. Ese es el nuevo que hay que leer y la norma peruana tendrá que actualizarse con el ACI 2014. Dichas exigencias no figuran en la norma E060, ya que la práctica convencional de diseño hasta su publicación fue evitar que elementos postensados tuvieran altas demandas sísmicas. Entonces acá tenemos el ACI 2014 y ahí se dan una serie de exigencias que ya tenemos que incorporar. El esfuerzo de precompresión debe ser menor a 35 kilos por centímetro cuadrado y 10% de F'C, más o menos el F'C están diciéndonos que tiene que ser 350 para que el 10% sea 35. El cable debe ser no adherido en zona de rótula y su deformación unitaria no debe superar tal. El cable no debe contribuir en más del 25% del momento nominal. Entonces, en este reglamento se incorporan nuevas exigencias. Buscan garantizar la ductilidad del elemento postensado, limitando la cuantía del cable. Se limita la cantidad de cable de preesfuerzo, limitando su aporte al 25% del momento nominal y limitando la fuerza de precompresión máxima. Las exigencias del ACI también buscan evitar la posible ruptura del cable de preesfuerzo o la falla frágil del anclaje. Para eso se exigen anclajes capaces de tomar 50 ciclos de carga y se limita la deformación máxima con el sistema no adherido. Acá hay un gran problema. Todo Estados Unidos usa el sistema del cable no adherido. En el Perú se usa mucho el sistema de cable adherido. Según nosotros, en Estados Unidos esto es una costumbre en que todo el mundo usa no adherido y entonces todos los reglamentos hablan de no adherido. Tenemos que compararnos con otros reglamentos del mundo para poder saber que también se puede usar el adherido. La ventaja de utilizar un sistema no adherido es que la deformación no se concentra en las grietas del concreto, sino que se distribuye en toda su longitud. Si bien el uso del sistema no adherido es completamente válido en un diseño sismo resistente, tiene dos desventajas. La falla en los anclajes implica la pérdida de tensado a lo largo de todo el elemento. El cable no adherido trabaja en el rango elástico y no funciona como mecanismo de liberación de energía y amortiguamiento. El uso del refuerzo de acero convencional en una viga postensada con sistema no adherido mejora el ciclo histerético. Por otro lado, un sistema adherido presenta igual o mejor comportamiento. Esto ya hay que meterse un poquito más para verlo con calma. La norma peruana desconoce el efecto que podría tener el uso de un sistema u otro sistema postensado sobre el factor de reducción R utilizado en el cálculo de la fuerza sísmica. Esto es nuestro reglamento. Sin embargo, este cambio de R podría variar si se usa adherido o no adherido. El uso del sistema no adherido exigido por el ACI se basa en que ese sistema
es el comercialmente más difundido en los Estados Unidos. En otros países como Nueva Zelanda, el uso del sistema adherido es la norma y el sistema no adherido la excepción. Y si se va a Europa, es el sistema adherido. Entonces hay que masticar la cosa con calma, hay que usar adherido o hay que usar no adherido, pero la mayoría de nuestros diseños están basados en adherido. Acá está el código de Nueva Zelanda, donde dice: los tendones postensados en pórticos resistentes a momentos deben ser llenados con grouting. Eso significa que el cable pasa metido dentro de una manguera y esa manguera se llena con grouting y eso se llama adherido, ¿correcto? Las vigas parcialmente preforzadas, los tendones que no son, pueden ser no adheridos si el refuerzo convencional aporta por lo menos 80% del momento nominal. Entonces Nueva Zelanda está pensando más en el sismo, igual que nosotros, ¿no? Más disposiciones especiales. En el sistema postensado adherido, la falla de un anclaje o la rotura accidental de un cable no implica la pérdida de fuerza en todo el elemento. Sin embargo, en la zona de rótulas plásticas, los cables de preesfuerzo se pueden someter a deformaciones altas, pues están adheridos al concreto. Ese es el problema. El cable viene adentro del ducto que ya está relleno de concreto. Si nosotros necesitamos ductilidad, el fierro se puede estirar, pero el cable no se puede estirar. Ese es el problema. Mientras que un refuerzo de acero convencional puede tener deformaciones unitarias del 9 y 12%, los cables de preesfuerzo alcanzan deformaciones unitarias de solamente el 3% o el 5%. Adicionalmente, el cable de preesfuerzo ya tiene una deformación estable de aproximadamente 0.6% debido al tensado. Esto es el acero convencional y este es el cable. Falta de formación, falta de utilidad si es que usamos el cable adherido en vigas que tienen que ver con el sismo. Para disminuir la demanda de deformación en los cables postensados, se puede disminuir el peralte efectivo del cable en las zonas potenciales de rótulas plásticas. El cable puede estar aquí, puede estar aquí. En el ejemplo está aquí. Si el cable estuviera muy pegado a este fierro se puede estirar en el momento que venga el sismo fuerte, pero este cable no se puede estirar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner el cable separado de los fierros extremos. Y eso significa perder fuerza, ¿cierto? Porque la fuerza del momento se fuerza por distancia. Si la distancia ha disminuido, entonces tengo que poner mayor fuerza. Esa es la realidad. La deformación, si estuviera pegado, comparando las dos secciones analizadas, podemos entender
la importancia de la posición del cable en el control de su deformación. Los análisis realizados toman la deformación de agotamiento del concreto 003, utilizada tanto para la norma peruana como en la CI. El efecto es aún más marcado si se considera el concreto confinado, puede tener una deformación última mayor a la reglamentaria. ¿Qué hacemos entonces en nuestra oficina para diseñar? Evitar el uso de postensado en los elementos estructurales con mayor demanda sísmica. Entre otros, vigas que conectan placas o que conforman el núcleo sísmico del edificio. Tener una densidad de placas adecuada, de manera que los pórticos con bandas postensadas tengan baja demanda sísmica. Buscar una estructura que sea de placas o dual 1. Si son necesarias vigas o bandas postensadas para que tome el sismo, si son necesarias vigas o bandas postensadas sísmicas, acá le damos 5 consejos. Utilizar de preferencia el sistema adherido. Utilizar cables con